largo plazo, ¿no? Esto es fundamental y esto tiene que ver con las generaciones presentes y las generaciones futuras, pero siempre entendiendo que las generaciones futuras, la realidad de las generaciones futuras se construye atendiendo a las generaciones presentes, ¿no? Esto parece una obviedad. No, el lunes, güey, el pasado. No mames. 1510 no se va a apartar lugar, güey. No. ¿Hay algún micrófono abierto? Pues? Apaguen sus micrófonos, por favor. Adelante, doctor. Ah, sí. Bueno, decir que atender a las generaciones futuras que todavía no existen no se puede hacer sin atender a las generaciones presentes es una obviedad, pero es una obviedad que necesita decirse, porque hay negligencia con generaciones presentes. Eso quiero llamar la atención. La dimensión territorial, ¿no? Que tiene que ver con los modos como hacemos uso de las unidades de paisaje, prestando mucha atención a las diferentes escalas territoriales. Cuidado con justificativas que son buenas de un punto de vista de una cierta escala territorial, pero que perjudican mucho a los que viven en otra escala territorial. La dimensión social en el sentido de prestar atención, oír, incluir, llevar a serio, tratar seriamente los grupos más vulnerables, incluidos los grupos que hacen parte de la sociodiversidad. No sé si este es un concepto que utilizan mucho en México, pero aquí en Brasil utilizamos, y que es de una diversidad enorme, inclusive los grupos racializados, o sea, los grupos que a través de dispositivos raciales se ha colocado a lo largo de la historia de los grupos en una condición de vulnerabilidad por cuenta de esos dispositivos raciales. Y la dimensión que llamé aquí de la vida, que tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad en sí, de los sistemas de regeneración de la vida, los acuíferos, los ojos de agua, los bosques, en fin, que son generaciones de vida, regeneraciones de vida. No son apenas seres vivos, sino condición para la regeneración de la vida. Y los seres no humanos, de modo general, ¿no? Nosotros los humanos vivimos con seres no humanos y utilizándolos para nuestra vida, pero no necesariamente instrumentalizándolos como cosas. La humanidad vivió la interacción con seres no humanos en toda su existencia, pero son pocos siglos en los que los ha reducido a su condición de cosas. Y eso es algo que merece nuestra reflexión. Entonces, con esto termino con esta última imagen, agradeciendo mucho por oírme y por la paciencia, por mi portuñol y por mis textos, algunos en español y otros en portugués. Muchas gracias, doctor Luciano. Vamos ahora a pasar a las preguntas, comentarios de la audiencia. Se abren los micrófonos para quien desee hacer alguna pregunta. Adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Aide Apátiga. Gracias. Yo tengo una pregunta. Me llamó la atención esta parte de la afectación en las escalas territoriales. Ahí, ¿cómo afecta la calidad de vida de los habitantes que son afectados? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las repercusiones? Ahí, de acuerdo a su experiencia. Bueno, gracias por la pregunta, Aide. ¿Respondo ahora o espero otras preguntas? Adelante, doctor. Ajá. Bueno, Aide, muchas gracias por tu pregunta, muy importante. Para responderte propiamente, pienso que
eso habría que verlo en casos específicos, porque eso puede mudar caso a caso. Te voy a mencionar dos casos para dar, que son un poco diferentes para ejemplificar la cuestión que me preguntas. Bueno, uno es el caso que mencioné de la usina de Belomont, ¿no? O sea, la usina de Belomont se construyó, tiene una historia larga, desde la dictadura militar habían intentado hacer esa usina y no la habían conseguido hacer porque los pueblos indígenas resistieron. Los pueblos indígenas enfrentaron la dictadura militar y no construyeron la usina. Pero ella se ha construido después, muy paradójicamente, en gobiernos democráticos. Que, bueno, evidentemente tiene lagunas en su democracia, ¿no? Evidentemente. Y bueno, esa es una energía producida para atender consumo en grandes ciudades y para atender industrias que son altas consumidoras de energía, especialmente en ese caso de la industria de aluminio. Las decisiones políticas sobre tomar la decisión bueno, vamos a construir esta usina aquí, en este lugar, que muchas veces en este campo de reflexión llamamos a esa identificación del lugar como zona de sacrificio, ¿no? O sea, decir, bueno, es aquí que se va a sentir el dolor de los que otros se van a beneficiar, ¿no? Zona de sacrificio. Bueno, la decisión política no estaba mirando evidentemente y escuchando los intereses de las personas que vivían allí en la vuelta del río Xingu. Estaba mirando por ejemplo, los electores de las grandes ciudades, que son millones, o las grandes industrias, que son poderosas. Pero la afectación es dada para a las comunidades locales, con consecuencias también relativamente amplias, pero que no llegan a las ciudades. Las ciudades que aplaudieron Belomont, digamos así, nunca se enteraron de lo que pasa en la vuelta del río Xingu. Ese es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en nuestra región tenemos otro efecto, otro ejemplo que te lo voy a dar brevemente para ejemplificar lo que me preguntas, que es muy importante. Nosotros aquí vivimos en el margen de un río, Ramón Bedoya lo ha visto, el río Itajaí, el valle del río Itajaí. Y en este valle existe la ciudad principal de la región, Ciudad Polo, que es Blumenau, donde estoy. La colonización de este valle se ha hecho por el río, a partir de 1850, con colonos europeos, alemanes primero, italianos también. En ese proceso se han perseguido y matado la mayoría de de los habitantes del pueblo indígena que vivía en esta región, conocido como Xokleng o la Clanó Xokleng. En todo ese proceso, los sobrevivientes del pueblo de la Clanó Xokleng fueron condicionados y en cierta forma acorralados para vivir en un lugar donde se estableció una tierra indígena. Esa tierra indígena, voy a hacer la historia corta para este momento, en el pueblo, la Clanó Xokleng, que no eran pueblos que vivían largo tiempo en una aldea, sino que circulaban por muchos territorios, fueron aldeados. Y fueron aldeados y bueno, ellos rehicieron su vida, reinventaron su vida, inclusive con costumbres que no eran sus costumbres originales, pero era la tierra que tenían.
río arriba, más cerca de las nacientes del río Amontante, más cerca de las nacientes del río Itajaí. Bueno, en un momento, como Ramón debe haber oído alguna vez, aquí en Blumenau nosotros tenemos problemas con con las inundaciones. El río, la ciudad fue ocupando lugares en las laterales del río, pero los ciclos del río a cada 10 años más o menos ocurren inundaciones importantes. Para regular estas inundaciones se ha construido una represa para la contención, para poder regular las inundaciones en ciudades como la de Blumenau, especialmente Blumenau. ¿Dónde se ha construido esa represa? En la tierra de los Laclanojo-Klen. De forma tal que cuando llueve mucho o que cuando hay aumenta fuertemente el caudal del río, las principales tierras de agricultura de los Laclanojo-Klen son inundadas, y también sus casas y su escuela y sus territorios, sus calles para circular. En cuanto Blumenau se beneficia de que hay un cierto control de la inundación. Y este es otro ejemplo de un problema de escala. El prejuicio de ese dique está en la tierra indígena. El beneficio de ese dique está en Blumenau, en la ciudad próspera, ¿no? Estos son problemas de injusticia ambiental que se da por una cuestión de escala territorial. Ustedes van a encontrar otros ejemplos allí, con seguridad. Así es, muy bien, muchas gracias. Continuamos, ahora vamos a dar la oportunidad al doctor Taurino. Adelante, maestro Taurino. Bueno. Doctor Luciano, gusto en conocerlo, y la verdad es que más que preguntas, quisiera decirle que nos deja un gran desafío con su propuesta de esta nueva ética socioambiental. Nos ha aventado una gran cantidad de conceptos que, la verdad, para llegar a esta propuesta me deja a mí pues muy motivado para continuar este tipo de reflexión, sobre todo trascender, pasar esta idea del desarrollo sustentable, de la cual de manera autocrítica puedo reconocer que no hemos sido horas que muy críticos del concepto, pero hoy nos ha dado elementos para pasar de esa visión antropocéntrica y eurocéntrica del desarrollo sustentable. Es decir, con su propuesta somete a una crítica muy fuerte a este concepto, recuperando, reincorporando esta visión de que primero no hay desarrollo sustentable sin considerar aquellos elementos no humanos que hacen posible que los humanos pudiéramos aspirar a una relación mucho más inclusiva de todos estos elementos para arribar a una Taurino, digamos, profesor, ¿sí? Taurino, hubo un tiempo que no lo he escuchado, que se me cortó el audio. A ver, voy, ahora sí ya me escucha. Ahora le escucho. Sí. Estaba diciendo de la revisión crítica del concepto de desarrollo sustentable. Sí, lo que le decía, que más que preguntas, le quiero reconocer que ha sido un desafío que nos deja de reflexión. Estamos Ramón y su servidor, estamos en esta escuela de sociología,
y tenemos algún interés académico, intelectual y de investigación común con estos temas. Y esta propuesta de planear la sustentabilidad desde el punto de vista de una nueva ética socioambiental, pues me pareció una perspectiva que nos abre mucho la visión para entender la relación entre sociedad y naturaleza. Estamos ahora revisando el plan de estudios y efectivamente hemos tenido algunas ciertas resistencias, cómo articular incluso estas rupturas que se dieron entre la ciencia social y las ciencias biológicas, que también forma parte de la misma ruptura que hablaba sobre esta fractura que señalaba Malcolm, ¿no? Forma parte. Esta separación persiste y se resiste todavía para ser contemplado de esa manera. Entonces, lo que yo le quisiera, pues mi reconocimiento. Hemos tenido en esta escuela, que es muy chiquita y muy modesta, ya nos visitó, ya tiene sus añitos, Enrique Leff, aquí lo recibimos, presentó su libro, aquí es presencial, porque no teníamos todavía esta revolución en las tecnologías para estarnos escuchando a esa distancia. También Víctor Manuel Toledo, no sé si lo visto, Víctor es también. Son las dos visitas, digamos que con ese talento del cual quisiéramos sumar el suyo para ahora a esta distancia y con estas tecnologías y podamos continuar ampliando los fundamentos que hoy nos da sobre esta nueva visión para planificar ya no ese desarrollo sustentable que se dio con aquella publicación de los límites del desarrollo en el 87. Esta es una visión muy innovadora, trascendental de la discusión que estábamos como pensando que en el desarrollo sustentable, concebido con esta restricción antropocéntrica, podíamos trascender hacia una organización social más justa, con una justicia que atienda las vulnerabilidades, que atienda las diversidades biológicas, las diversidades culturales. Todo eso pensamos que podía ser una buena herramienta y sí lo fue un tiempo, digamos, trascendió el concepto fue en su momento que modificó la visión que teníamos, pero hoy con esta visión hemos visto que hay que ampliar la perspectiva, hay que ampliarla para recuperar la mayor integralidad de esta visión y entre ellas recuperar la integración de las ciencias, el conocimiento, las epistemologías, pues que integre estas dos o tres o las que sean para nueva mirada que tengamos de esta relación hombre-naturaleza. Pues pues qué más, me deja realmente con esto, ya medio me pasaron hace rato su semblanza, dije no, lo tenemos que invitar y que nos amplíe cuando tenga su momento, porque justamente estamos revisando el plan de estudios y estos conceptos nos van a dar elementos para ampliar esta perspectiva. Pues yo lo dejo ahí, realmente me gustó escucharlo. Tengo cositas que, bueno, son conocidas los que nos hemos dedicado a la sociología. Desde todo lo que le vine escuchando he tomado nota y lo único que yo, pues, resumir, porque el ponente fue usted, no yo, con esto de que nos deja un gran desafío para entender, comprender y digamos que tener mayores elementos a cabalidad para entender esta nueva propuesta de planear, ahora sí, con un punto de vista de esta ética socioambiental. Es una invitación, es un reconocimiento y un agradecimiento por haberse dado el tiempo de plantearnos estas cuestiones. Pues a sus órdenes, para que también
usted nos pueda comunicar después a través de Ramón, que veo que ya tienen un antecedente, y él le pueda ampliar y formalizar una invitación por esta vía también, así de unas conferencias, videoconferencias. Ahí lo dejo. Usted tiene la palabra para después, si ya está muy cansado, que debe estarlo. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Profesor Taurino, muchas gracias por sus palabras que me llenan de alegría. Ok, vamos a leer algunos mensajes aquí en el chat, doctor Luciano. Aquí la doctora María Elena de la Yata lo felicita. Felicitaciones para el doctor Luciano Félix Florit. Un lujo escuchar su disertación sobre un tema tan complicado. ¿Sí? Pero que el doctor Florit nos ha presentado con tanta claridad, sorprendente sencillez. También tenemos el mensaje de la doctora López Ojeda María. Y dice, mi duda es, si vivimos en una sociedad desigual, ¿cómo podemos buscar el camino de convergencia para obtener justicia ambiental? Y nada más son esos los mensajes. Si quiere contestar algo, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias para la profesora María Elena por sus palabras. Muchas gracias. Y complementando lo que dije antes y que agradecía al otro profesor, quiero decir por mi lado que no solamente está la cuestión de lo que dice quien dice, sino también está en la cuestión de quién consigue escuchar lo que es dicho, ¿no? o que le resuena, ¿no? Y esa resonancia no es mérito mío, es mérito de ustedes y me deja muy feliz. La pregunta de María López, mi duda es cómo hacer para buscar esa convergencia para justicia ambiental en un mundo desigual. Bueno, en última instancia, esto pasa por la política con mayúscula, pero una política que incluye formas de, vamos a llamarlo de alguna forma, en un sentido bien amplio, amplitud espiritual, ¿no? En el sentido de cómo hacemos para vivir juntos. Al final de cuentas, ese es el sentido de la política, ¿no? En una expresión simplificada. Ahora, pienso que si escuchásemos realmente a los que sufren las peores consecuencias de la degradación ambiental, si nosotros, si a la voz de ellos, de las diversas formas, le encontramos la forma de que ella tenga consecuencias, eso es un paso muy importante, ¿no? A ciclos de degradación que ellos ocurren en gran medida porque las consecuencias no afectan a los responsables o con los que se benefician de eso, ¿no? Y eso es algo que, en cuanto sea posible, como se dice aquí, empujar para otros las consecuencias, bueno, muy probablemente esto va a ser difícil de cambiar. Entonces, es importante que demos voz y que escuchemos y que tenga consecuencias lo que pasan los que sufren las peores consecuencias de esto. Sí, el doctor Juan José Bedoya Solano lo felicita
Excelente la ponencia. Un saludo desde el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Acapulco. Y también un saludo y una felicitación de Cristian de la Escuela de Sociología. Dice, felicitaciones al doctor Luciano por tan excelente ponencia. Saludos desde la Escuela Superior de Sociología en Acapulco. ¿Habrá alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, compañeros de la audiencia? ¿Alguien más? Y también aquí el correo que dice Administración City, los organizadores, ¿verdad? Del evento, del congreso. Muchísimas gracias, doctor Luciano. Excelente conferencia. Creo que el Carolina profesor Ignacio está queriendo decir alguna cosa. a ver, sí, sí. Perdón. Adelante, doctor Ignacio. Sí, buenas tardes. Perdón, no lo había visto. Luciano. Qué bonita exposición, interesante para mí, me gustó bastante su disertación. Solo quiero hacer una pregunta en relación, ¿qué importante sería apoyarse en los saberes ambientales para la construcción de una ética socioambiental? De antemano, esto también sería importante platicar sobre el concepto de autonomía indígena en cuanto también a la construcción de la ética ambiental. Porque ya nos expuso muy claramente que la modernización, en pocas palabras, pues no sirvió tanto como para echar a perder la vida natural, sino que habría que ir a un encuentro con los saberes de los pueblos. Esas son mis preguntas, doctor. Doctor Ignacio, muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias por su pregunta, porque es es muy importante por una cuestión de tiempo, de tener miedo de que quedara una exposición demasiado larga. No entré en ese asunto en mi exposición, pero me deja feliz la pregunta, porque es prácticamente, es tanto la discusión que el profesor Taurino de alguna forma esbozó sobre la división del trabajo disciplinario, ¿no? En el campo académico, cuanto a la pregunta sobre los saberes ambientales, sobre los pueblos indígenas, son las dos fundamentales. Una forma de responder, cómo buscar esos caminos de convergencia, es justamente encontrar y dar realce a esos saberes ambientales de los pueblos y las comunidades tradicionales o de los pueblos indígenas. Nosotros sabemos muy bien que esas comunidades y esos pueblos saben usar a la naturaleza sin reducirlas, sin cosificarlas. Y esa es la formulación más sintética que puedo dar sobre esa importancia. Porque si usan un río, ese río no se traduce, no es una cosa. Y si cazan un animal, tampoco eso significa que sea tratado en una mercadería. Y esto es fundamental, porque la cosificación de la naturaleza solamente pudo suceder cuando esos saberes ambientales diversos y existentes en todo el mundo originalmente, de diversas formas, una gran diversidad de formas, fue desplazado. Y entonces, si hay sujetos que son sujetos que podríamos decir que son sujetos privilegiados de ese proceso y que debemos escuchar fundamentalmente, son justamente los pueblos y las comunidades tradicionales.
Y claro que algunos van a decir, pero ¿cómo? ¿Es que nosotros tenemos que pasar a vivir como viven los pueblos indígenas? No necesariamente, pero nosotros tenemos que incorporar esos saberes de forma heurística. Nosotros aprender la inventiva que es decorrente de esa percepción y de esa comprensión de esos usos de la naturaleza. Entonces, responder sucintamente su pregunta, el lugar de esos saberes es fundamental, es de la más alta relevancia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora vamos a leer otros mensajitos por aquí de Carolina Astudillo Hernández, una gran exposición. Carolina Astudillo es del Tecnológico de Acapulco. Nuevamente la doctora María Elena de la Yata, muchas gracias por su tiempo y espacio, doctor Félix. Y también López Ojeda María, gracias y saludos desde Michoacán. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues dejamos la voz al doctor Ramón Bedoya para que cierre. Muy bien. Excelente ponencia, doctor Luciano. Gracias por esa disertación que pues a la mayoría de aquí el público presente les pareció bien, y estoy escuchando por aquí algunos mensajes, viendo algunos mensajes de WhatsApp que quieren información de usted para una invitación más, ahora sí en algunas escuelas, tal vez de manera virtual, dice el maestro Taurino, de manera virtual. Digo, pero yo digo que sería mejor presencial, si se pudiera, ¿verdad? Más adelante, ya sí, aquí, por ejemplo, en sociología, que estamos rediseñando el plan de estudio, y como es del área de sociología, les estoy comentando de usted, de su perfil que tiene, y les parece bien. Dice, pues hay que hacerle la invitación. Digo, sí, está bien, pero bueno, si se pudiera más adelante en modalidad presencial, pues mucho que mejor. Pues muy bien, hay algunas preguntas, bueno, algunos comentarios, pero por cuestión de tiempo, ya nada más una pregunta así que me quedó por la cuestión política, que dice, por ejemplo, cómo la ética socioambiental, o cómo viene a influir lo político en Brasil en que se desarrolle esa ética socioambiental, ya que pues por acá que conocemos que las políticas en cuestiones del gobierno que se tiene allá, pues no sé, ¿qué nos pudiera comentar de ello? Bueno, gracias por la pregunta, Ramón. Por una cuestión de tiempo, pienso que hay algunos que están cansados también, entonces, sí. Pero podrían, y si precisan salir, no pueden salir, no me voy a ofender, quédense tranquilos. Pero quiero responder bien a Ramón. Bueno, primero, cuando yo respondí sobre la cuestión política, me refería a la política en el sentido de la concepción que busca un sentido normativo de cómo deberíamos vivir en comunidad y en colectividad. Esa política con mayúscula dije. Pero no me voy a esquivar de la pregunta sobre la política concreta, de la política concreta y que lleva a los gobiernos, ¿no? Y referirme sobre Brasil. Bueno, Ramón, responderte a eso sería... Ya perdimos el audio del doctor Luciano, justo en esta respuesta. En esa respuesta. A verle. Posiblemente, doctor Ramón, sea la conexión del doctor Luciano.
En la primera conferencia nos pasó lo mismo con el conferencista, perdimos conectividad. Había caído, ahora ya está. En una respuesta, ¿me están escuchando? Sí, adelante. Sí, se escucha. En una retrospectiva más o menos corta, importante decir lo siguiente. En el gobierno anterior, que acabó en 2022, de 4 años, Brasil vivió una política sistemática y deliberada de desmonte de las políticas ambientales y también de ataque a los pueblos y comunidades tradicionales e indígenas. Esto se puede decir sin sin dudas. A pesar de que es durísimo, es muy claro que eso ha pasado. Entonces, en este momento, Brasil se encuentra en un momento de retomada y de reconstrucción de estas cosas, con algunos pasos simbólicos, inclusive bastante importantes, y también una tendencia de ajuste de la perspectiva que el partido político que está en el poder ahora, el PT, un cierto ajuste con relación a la perspectiva que sustentaba en los gobiernos anteriores. ¿No es? Esa usina de Belmont que yo mencioné fue construida durante un gobierno progresista, fue construida durante un gobierno del partido que ahora está en el gobierno, ¿no? Del Partido de los Trabajadores. Porque tenía en un aspecto, en unas partes muy importantes, lo que nosotros llamamos de neoextractivismo, una idea de grandes obras y sin gran preocupación con algunas consecuencias en algunos casos. Es una crítica que se ha hecho a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, al lado de muchas cosas elogiables, ha encontrado esos problemas, ¿no? Yo me sumo a esa mirada. Pero ahora, a pesar de que haber encontrado el Estado en gran medida prácticamente desarticulado en términos de políticas ambientales durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hay una retomada. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, es una personalidad muy importante en este campo, que había sido, digamos, una de las que se oponía a cosas como la usina de Belmont en los gobiernos anteriores, digamos así, y hoy es ministra del gobierno. Ella es una referente de comunidades también tradicionales, es una de los pueblos, como llaman aquí, povos da floresta, pueblos de la floresta, descendientes de seringueiros, ¿no? De la lucha de los seringueiros, de los que extraían el látex de plantaciones amazónicas, ¿no? Por otro lado, ahora tenemos hay una ministra, por primera vez en la historia de Brasil, una ministra mujer indígena, que tiene a su cargo el Ministerio de los Pueblos Originarios, ¿no? Bueno, tratando de reconstruir la institucionalidad para eso. La FUNAI es una institución muy importante, histórica en Brasil, que trata de las cuestiones indígenas, que había sido en gran medida desmontada, y bueno, hay ahora una retomada de eso, una intención de llegar a una posición de desmatamiento cero en los próximos años, ¿no? Cuestiones muy desafiadoras en la cuestión de la Amazonia. Bueno, cómo generar algún tipo de desarrollo socioeconómico que sea a partir de la floresta en P, como dicen aquí, ¿no? O sea, que no pase por el desmatamiento, ¿no? Que, bueno, continúa siendo un problema grande,
que el gobierno está tratando de ecuacionar en este momento. Entonces, digamos, bueno, hay un montón de otras cosas ahí en el medio que podría dar detalles si fuera o cuando sea el interés de ustedes, pero para dar un panorama general, digamos, una retomada democrática, que pienso que es eso que se trata este gobierno actual, está con aspiraciones ambiciosas en el campo ambiental y en el campo de los pueblos y comunidades indígenas y tradicionales. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a concluir. Doctor Ramón Bedoya, nada más un breve comentario. Sí. Yo también me quedo muy emocionado y a la vez motivado con esta ponencia. Comparto las emociones que ya virtió el maestro Ignacio, el maestro Taurino. También soy de la misma idea de buscar la oportunidad de contar con su presencia acá en Guerrero, en México. Y me quedo con este mensaje de la controversia que hay de que si los seres vivos, no humanos, tienen sentimientos, tienen emociones. Y me quedo con las imágenes de los frigoríficos, donde están los puerquitos ahí, y entonces eso me dejó pensando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y encontrar el equilibrio entre la ética ambiental y lo que es la sociodiversidad, ¿no? Sí, esto despertó una gran preocupación, porque a lo mejor muchos de nosotros somos parte del problema. Y agradezco mucho que usted haya aceptado participar en este congreso y compartirnos algo de su sapiencia a los mexicanos aquí en Guerrero. Y muchas gracias. Doctor Oscar, me toca su receptividad, me toca el corazón su receptividad y las de todos. Y cuenten conmigo, con mi colaboración y cuenten con mi amistad. Muchas gracias, muchas gracias. Podremos hacer cosas juntos. Gracias, doctor Oscar. Gracias, doctor Luciano. A continuación, le solicito a la doctora Adriana Miranda, por favor, hacer entrega virtual de su constancia. Sí. Bueno, antes Gracias, le voy a doctor. leer un mensajito que le pusieron aquí en el chat por parte de quien está controlando la conferencia magistral. Dice, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. No es un mensaje ofensivo. Nosotros acá los mexicanos lo utilizamos cuando nos vamos, pero creo que no nos queremos ir porque seguimos en pláticas, porque estamos contentos y satisfechos. Por eso, ese es el sentido de este dicho que tenemos acá en México. Es recíproco. Sí, y pues me quedo complacida también con esta gran conferencia. Yo no soy socióloga, pero trabajo con sociólogos. Entonces, pues llevo poco tiempo, cerca de 5 años trabajando con ellos. Me siento complacida, me he enamorado de la sociología, he aprendido mucho de ellos y pues es un tema maravilloso relacionado con lo sustentable que también trabajo, entonces estamos en sintonía. Me encantó mucho su participación y pues las puertas de México principalmente, de nuestra Escuela Superior de Sociología, están abiertas para usted. Es bienvenido y yo creo que para las demás instituciones que están siendo parte de este congreso, pues yo creo que tienen la misma opinión. Las puertas están abiertas para usted. Sí, me quedo con un excelente sabor de boca. Y me voy a también comentarle que pues tuvimos buena audiencia y en la mañana hubo un poquito más pero los que usted vio aquí conectados, ya ahorita algunos se han estado saliendo. En algunas salas de los institutos tecnológicos principalmente se está transmitiendo la conferencia, entonces ahí también está siendo escuchado, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor nos vemos pocos, pero en las salas de los tecnológicos hay más personas escuchando, entonces ha tenido buena audiencia, ¿sí?
Muchas Bueno, gracias. me voy a hacer mención a su reconocimiento. Y aceptamos invitación de Brasil también. Bueno, También para allá. claro. Sí, ya ven mi pantalla que estoy compartiendo. Sí, Sí, ya se ve. Bueno, vamos a la subirla tantito. Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico, la Escuela Superior de Sociología, el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, así como el Tecnológico Nacional de México, representado por el Instituto Tecnológico de Acapulco, el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, la Maestría en Desarrollo Regional e Innovación Tecnológica y la Universidad Comunitaria de la Región de Chapeco, Brasil, junto a la Federación Global de Profesiones, otorga el presente reconocimiento al Dr. Luciano Félix Florit por su destacada participación en el segundo Congreso Internacional sobre Tecnología, Innovación, Calidad y Productividad para el Desarrollo Económico de las Naciones, dictando la conferencia magistral titulada El desafío de construir una ética socioambiental genuina que sustente procesos de desarrollo regional. Se extiende el presente a los 17 días del mes de abril de 2023. Muchas felicidades, doctor, por esa excelente ponencia y qué más que decir. Muchas gracias. Muy buena participación. Muchas gracias a ustedes, reiterando mi agradecimiento y por esa escucha tan calificada que, en fin, me ha dejado muy feliz también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hemos terminado con esta ponencia y felicito también al doctor Ramón Bedoya por la atinada selección de los panelistas, de los conferencistas. De veras, se sacó un 100 el compañero Ramón Bedoya. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ramón, por la invitación nuevamente. Gracias, doctor, que esté bien. Estamos en comunicación. Estamos Y en gracias comunicación. a todos, todas, por haber estado con nosotros en esta conferencia, a los organizadores, organizadoras del Congreso, a las instituciones. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y buenas tardes a todos. Los Un compañeros abrazo a de todos. sociología también, a los demás, todos. Gracias. Hasta luego, saludos a todos. Hasta luego, doctor. Saludos. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.